Imagina ser arrojado a una cueva oscura, rodeado por leones hambrientos. ¿Qué harías si supieras que tu fe es lo único entre tú y la muerte? Esta es la historia de Daniel, y lo que sucedió aquella noche cambiará la forma en que enfrentas los desafíos de tu vida. Había un hombre llamado Daniel, conocido por su sabiduría, humildad y fe inquebrantable en el Dios de Israel. Fue llevado cautivo a Babilonia cuando era joven, durante la conquista de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Pero incluso como esclavo en una tierra extranjera, Daniel nunca perdió su identidad. Él era un siervo del Dios vivo, y lo seguiría siendo. Los años pasaron. Daniel ya no era un joven, sino un hombre respetado y admirado bajo el reinado de Darío, el Medo. Por su honestidad y su habilidad para liderar, Daniel había ganado la confianza del rey, quien lo nombró como uno de los 3 gobernadores principales del imperio, encargados de supervisar a sátrapas y administradores. Sin embargo, esta decisión despertó envidia y odio entre los demás líderes del reino. Llenos de celos, los otros gobernadores y sátrapas comenzaron a tramar en secreto contra Daniel. Buscaban una falla para acusarlo delante del rey, pero no encontraban nada. Daniel era íntegro en todo lo que hacía, no aceptaba sobornos, no mentía y gobernaba con justicia. Esto solo aumentaba la frustración de sus enemigos. Un día, después de reunirse en secreto, llegaron a una conclusión. Nunca encontraremos nada contra este Daniel, a menos que sea con la ley de su Dios. Y así, la trampa comenzó a ser tejida. Los líderes, con una propuesta astuta, se dirigieron al rey Darío. «Oh rey, viva para siempre. Todos nosotros, tus gobernadores y sátrapas, hemos acordado que debes firmar un decreto. Durante los próximos 30 días, nadie podrá orar ni hacer súplicas a ningún dios ni hombre, excepto a ti, oh rey. Quien desobedezca será arrojado al foso de los leones». Halagado por tal devoción, Darío no percibió las verdaderas intenciones detrás de aquella propuesta. Firmó el decreto, volviéndolo irrevocable según las leyes de los medos y persas. Daniel, al oír sobre el decreto, sabía exactamente lo que estaba en juego. No era ingenuo, entendía el peligro de continuar orando a su Dios. Pero no titubeó. Su relación con el Dios Todopoderoso era inquebrantable, y él no permitiría que las órdenes de los hombres silenciaran su fe. Esa misma tarde, como hacía todos los días, Daniel subió a su habitación, abrió la ventana que daba hacia Jerusalén y se arrodilló. Allí, en el silencio de su corazón, oró y agradeció al Señor. No se escondió, no cambió sus hábitos. 3 veces al día, continuó buscando la presencia de Dios. Mientras tanto, los enemigos de Daniel lo observaban desde las sombras. Y allí estaba él, arrodillado, hablando con su Dios. Era exactamente la escena que esperaban. Corrieron hacia el rey, ansiosos por acusar al gobernador fiel. «Oh rey, ¿no has firmado un decreto que dice que nadie puede orar a ningún dios ni hombre, excepto a ti? Pues debes saber que Daniel, ese judío a quien pusiste sobre todo el reino, ha desobedecido. Ora 3 veces al día a su Dios». Las palabras cayeron como una piedra en el corazón del rey Darío. Se sintió angustiado, pues entendió que había sido engañado. Daniel, el hombre en quien confiaba, ahora enfrentaba la muerte por causa de su propia decisión. Pasó el resto del día buscando una manera de salvar a Daniel, pero la ley era clara, un decreto firmado por el rey no podía ser revocado. Al caer la tarde, los conspiradores regresaron, impacientes. «Oh rey, la ley de los medos y persas no puede ser anulada. Daniel debe ser castigado». Sin alternativas, el rey Darío dio la orden. Daniel fue llevado por los guardias, mientras sus enemigos observaban con miradas de satisfacción. El corazón del rey estaba pesado, sus manos atadas. Al ser escoltado, las calles permanecían silenciosas, y quienes miraban a Daniel en aquel momento notaban algo sorprendente: paz.
Daniel no temblaba, no murmuraba ni resistía. Él sabía quién era su Dios. En la entrada del foso de los leones, el rey miró a Daniel con voz trémula. El Dios a quien sirves continuamente, que Él te libre. Los guardias empujaron a Daniel hacia el interior del foso, y una gran piedra fue colocada sobre la entrada. La oscuridad lo envolvió, y el rugido de los leones llenó el aire como un siniestro aviso de muerte. Esa noche, el rey Darío regresó al palacio, pero no pudo comer ni dormir. Su corazón estaba lleno de angustia, y su mente no dejaba de pensar en el fiel Daniel y lo que podía estar sucediendo en aquel foso oscuro. Pero, en aquella noche sombría, algo sobrenatural sucedía dentro del foso. Daniel no estaba solo. Y el amanecer revelaría un milagro inexplicable. El cielo comenzaba a oscurecer cuando la gran piedra fue colocada sobre la entrada del foso. El sonido retumbó en todo el lugar, como un sello final para el destino de Daniel. Allí dentro, el silencio era aterrador, solo interrumpido por los rugidos de los leones que se movían entre las sombras. El olor a tierra húmeda se mezclaba con la presencia intensa de aquellos enormes felinos, hambrientos y feroces. Para cualquier otro hombre, aquella escena habría sido una sentencia de muerte segura. Pero Daniel estaba tranquilo. Su confianza no estaba en su propia fuerza, sino en el Dios al que servía desde su juventud. Mientras los leones rondaban por el foso, Daniel cerró los ojos y oró. No era una oración desesperada, como quien ruega por su vida. Era una conversación con su Dios, a quien conocía tan bien. Quizás dijo: Señor, confío en ti. Sé que eres poderoso para librarme, pero aun si no lo haces, mi fe en ti no cambiará. Mientras tanto, en el palacio, el rey Darío enfrentaba la noche más larga de su vida. Su conciencia lo atormentaba. Él, el hombre más poderoso del reino, había sido manipulado por los gobernadores envidiosos. La imagen de Daniel siendo llevado al foso no salía de su mente. Darío no tocó la comida, no bebió agua, y ni siquiera permitió que los músicos lo calmaran. Pasó toda la noche inquieto, preguntándose si el Dios de Daniel sería lo suficientemente fuerte como para hacer lo imposible. En el foso, un milagro silencioso sucedía. El mismo Dios que había abierto el mar ante Moisés ahora cerraba la boca de los leones. Las fieras, que momentos antes parecían listas para atacar, se tendieron tranquilamente, como si una presencia invisible hubiera llenado el ambiente. Una luz suave, que no pertenecía a este mundo, iluminaba el rostro de Daniel. Él no estaba solo. Un ángel del Señor había descendido para protegerlo. Los leones se acercaban, sus patas levantaban el polvo del suelo, pero no hacían nada. Uno de ellos, el más grande y feroz, se acercó a Daniel y lo miró a los ojos. Luego, con calma, se sentó a su lado, como un guardián silencioso. Quizás, en ese momento, Daniel sonrió. Él sabía, Dios había respondido su oración. El tiempo pasaba lentamente. El foso, que debía ser el lugar de su muerte, se había convertido en un testimonio vivo del poder y el cuidado de Dios. Mientras avanzaba la noche, Daniel permaneció allí, en paz, como alguien que duerme bajo la protección de las alas del Todopoderoso. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a aparecer, el rey Darío no pudo esperar más. Sin cambiarse de ropa, corrió hasta el foso de los leones. Su corazón latía con fuerza en el pecho. ¿Estaría Daniel vivo? ¿O el destino había sido demasiado cruel? Al llegar, Darío gritó con una voz trémula, que mezclaba esperanza y temor. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? Por un instante, el silencio pareció durar una eternidad. El rey contuvo la respiración, esperando una respuesta. Entonces, desde el fondo del foso, una voz firme resonó, trayendo un alivio indescriptible. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco he cometido ningún crimen contra usted, oh rey». Las palabras de Daniel llenaron el aire como un milagro hecho sonido. El rey Darío llevó sus manos al rostro, conmovido por una mezcla de sorpresa y alegría. Daniel estaba vivo. Contra todas las probabilidades,
Dios había demostrado que su poder no tiene límites. La vida nos presenta muchas cuevas de leones, momentos oscuros, peligrosos, donde todo parece perdido. En esos momentos, es fácil ceder al miedo y olvidar que Dios está en control. Pero Daniel nos enseña que, incluso en los lugares más oscuros y aterradores, Dios está presente. Cuando oras y confías en Él, Dios cuida de ti y hace lo imposible, aunque las circunstancias digan lo contrario. Sin embargo, los hombres que tramaron contra Daniel aún no habían enfrentado su destino. El rey Darío tenía algo más que resolver. Las palabras de Daniel aún resonaban en el aire, como un milagro proclamado a los oídos de todos los presentes. El rey Darío, entre el alivio y el asombro, no podía contener su alegría. Sin perder tiempo, ordenó a los guardias que removieran la gran piedra de la entrada del foso. La luz de la mañana se filtró lentamente en la oscuridad, iluminando la escena más increíble que jamás habían presenciado: Daniel, de pie, ileso, rodeado de leones calmados, como si fueran simples gatitos dormidos. Aquellos mismos animales, que minutos antes parecían bestias salvajes, ahora irradiaban una tranquilidad sobrenatural. Uno de ellos, el más grande y majestuoso, estaba sentado al lado de Daniel, como un guardián leal, observando todo con una mirada serena. Los guardias, acostumbrados a escenas brutales, no podían creer lo que veían. Con manos temblorosas, ayudaron a Daniel a salir del foso. Mientras lo sacaban, el rey Darío extendió su mano, como si no solo quisiera tocarlo, sino confirmar que realmente estaba vivo. Sus ojos, llenos de lágrimas, lo decían todo. Daniel, el Dios a quien sirves verdaderamente es poderoso. No hay otro como él. A su alrededor, los conspiradores observaban pálidos, con expresiones de puro terror y asombro. Lo que para ellos había sido una trampa mortal, ahora se convertía en la prueba viva de que el Dios de Daniel era real y soberano. El silencio fue interrumpido por la voz del rey Darío, que retumbó como un trueno en medio del patio. «Traigan aquí a los hombres que acusaron a Daniel». Las falsas sonrisas de aquellos que conspiraron desaparecieron de inmediato. Se miraron entre sí, buscando una salida, pero no había escapatoria. El rey estaba decidido a hacer justicia. Mientras eran llevados ante el rey, sus rostros estaban pálidos y temblorosos. Sabían que el destino que habían preparado para Daniel ahora sería el de ellos. Con una voz firme y llena de autoridad, el rey Darío declaró: «Ustedes conspiraron contra un hombre inocente, utilizando mentiras y engaños. Ahora, sufrirán las consecuencias del mal que tramaron». El rey ordenó que aquellos hombres, junto con sus familias, fueran lanzados al mismo foso de los leones. Esta vez, no hubo milagro. Antes de tocar el suelo, los leones se lanzaron sobre ellos, rugiendo con furia. El silencio que quedó después de los gritos fue sepulcral. Ese momento dejó una marca profunda en todos los que lo presenciaron. No era solo un acto de justicia humana, sino una demostración divina: el Dios de Daniel salva y defiende a aquellos que confían en él. Los que intentaron hacer el mal contra un justo, vieron cómo el mal se volvió en su contra. Al final de aquel día, todo el reino hablaba de Daniel y de su Dios. Desde los más pobres hasta los más poderosos, todos sabían que el Dios de Israel había hecho algo grandioso. Los sirvientes corrían por los pasillos del palacio, contando la historia unos a otros. «¿Lo has oído? Los leones no tocaron a Daniel». Fue como si un ángel estuviera allí con él. El rey Darío, conmovido por lo que había presenciado, llamó a sus escribas y ordenó que redactaran un nuevo decreto. Mientras las plumas rasgaban los papiros, las palabras del rey resonaban como un testimonio público. «Yo, el rey Darío, ordeno a todos los pueblos, naciones y lenguas que respeten y teman al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino nunca será destruido y su poder no tendrá fin. Él salva, libra y realiza señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Fue Él quien libró a Daniel del poder de los leones». A medida que el nuevo decreto era enviado a todas las provincias, la fama del Dios de Daniel se extendía por todo el imperio. Por su parte, Daniel no buscó gloria ni exigió recompensas. Volvió a su rutina diaria, sirviendo al rey con la misma humildad y sabiduría de siempre, sin jamás dejar de lado sus oraciones y devoción a Dios. La vida a veces parece un gran foso de leones, lleno de desafíos y situaciones que parecen devorarnos por completo.
Pero esta historia nos recuerda que no debemos tener miedo. Dios ve todo, sabe todo y pelea por aquellos que confían en Él. Cuando la injusticia parece prevalecer, cuando los demás conspiran contra ti, recuerda, el Dios que cerró la boca de los leones de Daniel es el mismo Dios que puede librarte y hacer justicia en el tiempo perfecto. La cueva había sido solo el comienzo. El milagro del rescate era algo que nadie podía negar, pero la verdadera fuerza de Daniel seguía siendo un misterio. Había algo en su fe poderosa e inquebrantable que transformaba hasta los momentos más oscuros en testimonios de gloria. Sin embargo, lo que sucedió con Daniel después de todo esto aún no había terminado. Su historia estaba lejos de llegar a su final. Con el decreto del rey Darío difundiéndose por todo el imperio, algo extraordinario comenzó a suceder. El nombre del Dios de Daniel, que antes era conocido solo entre el pueblo de Israel, ahora resonaba en los 4 rincones del reino. Pueblos enteros, que durante generaciones adoraron ídolos silenciosos, comenzaron a escuchar sobre el Dios que salva, libra y realiza milagros. Daniel, por su parte, no buscó honra ni gloria. Después de salir ileso del foso de los leones, volvió a su lugar de siempre, arrodillado en su habitación, con la ventana abierta hacia Jerusalén, orando y agradeciendo. Su corazón no estaba en el título de gobernador ni en el respeto que el reino ahora le tenía. Su corazón estaba en Dios, el mismo Dios que había estado con él desde los días de su juventud. El rey Darío observaba todo esto. Había conocido a muchos hombres poderosos, pero nunca a alguien como Daniel. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en los ejércitos, en las riquezas o en el tamaño de un imperio, sino en una fe simple, inquebrantable y constante. Una fe que no solo había transformado la vida de un hombre, sino todo un imperio. En los días y años que siguieron, Daniel prosperó como gobernador. Continuó sirviendo con sabiduría, humildad y fidelidad, manteniendo su devoción diaria al Dios vivo. Por donde pasaba, su historia era contada como un ejemplo de valentía y confianza. En las calles, en los hogares y hasta en las cortes más distantes del imperio, la gente decía: si Daniel fue salvado, tal vez ese Dios también pueda escuchar nuestras oraciones. Ese era el mayor testimonio, no el milagro en sí, sino la fe inquebrantable que sostenía a Daniel. La historia de aquel hombre atravesó generaciones, inspirando vidas a lo largo de los siglos. El foso de los leones, que debería haber sido el final, se convirtió en el comienzo de algo mucho mayor. Y así, el Dios que cerró la boca de los leones aquella noche continuó mostrando, a través de los siglos, que Él es el Dios que cuida, salva y protege a aquellos que confían en Él. ¿Cuántas veces enfrentamos nuestros propios fosos de leones? Tal vez sean problemas financieros, familiares, enfermedades o injusticias que parecen devorar nuestra esperanza. Pero la historia de Daniel nos enseña que, cuando nos arrodillamos ante Dios, no hay desafío, león o circunstancia que pueda derrotarnos. La victoria no viene de nuestra fuerza, sino del Dios que está con nosotros en todo momento. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que esté pasando por dificultades. Tal vez este mensaje de fe y esperanza sea la luz que esa persona necesita. Déjanos en los comentarios. ¿Cuál fue la parte de la historia que más te impactó? ¿Alguna vez has vivido un milagro o un libramiento de Dios en tu vida? Cuéntanos tu experiencia. Y no olvides: suscríbete al canal, activa la campanita y mantente al tanto de más historias increíbles de la Biblia que transformarán tu fe e inspirarán tu vida. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video aquí, en La Sabiduría de la Palabra.